Circuito de la vid, uva. La vid es un género con alrededor de 60 especies aceptadas, de las casi 800 descritas, perteneciente a la familia Vitaceae. El nombre científico de la vid es Vitis vinifera. Se distribuye predominantemente por el hemisferio norte. Su importancia económica se debe al fruto, la uva, la cual se utiliza tanto para consumo directo como fermentada para producir vino. El estudio y cultivo de las vides se denomina viticultura. La vid es originaria de Asia y es conocida desde la prehistoria. Su cultivo se inició en el Neolítico y se fue extendiendo al resto de Europa, desde donde llegó al continente americano. Actualmente el principal continente productor es Europa. Crecen agrupadas en racimos de entre 6 y 300 uvas. Pueden ser negras, moradas, amarillas, doradas, púrpura o blancas, aunque estas últimas son realmente verdes y evolutivamente proceden de las uvas rojas con la mutación de 2 genes que hace que no desarrollen antocianos, siendo estas las que dan la pigmentación. Dicha sustancia impide la congelación de la fruta. Uno también puede ser potencialmente fatal si es ingerida por perros. Como fruta seca se la llama pasa. La uva se recoge de la vid en España entre mediados de septiembre y finales de octubre. En el otro hemisferio del planeta la vendimia tiene lugar entre enero y febrero. Las uvas vienen en racimos, son pequeñas y dulces. Se comen frescas o se utilizan para producir agras, mosto, vino, brandy, vinagre y pisco. El vino argentino es el que se produce principal y tradicionalmente en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Catamarca y en las últimas décadas han comenzado a elaborarse en Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Buenos Aires y Santa Fe. El vino es la bebida nacional de Argentina. La Argentina es el mayor productor de vino de Latinoamérica y el 6º mayor productor en todo el mundo, 2 así como el 9º exportador a nivel global. 3 La calidad del vino argentino ha venido creciendo sin detenerse en los últimos años, ganando terreno en el mercado mundial. Solo en 2010 las ventas al exterior alcanzaron los $650 millones, lo que implicó un alza del 19% en relación al 2009, marcando un nuevo récord histórico. Uvas y pasas. Nuestro país es el 8º productor de uvas a nivel mundial y el 10º productor y exportador de pasas de uva. Según su variedad, las uvas pueden destinarse a vinificación, a producción de pasas de uvas o al consumo en fresco. Suele suceder que uvas aptas para elaborar de vinos o producir pasas se destinen al consumo en fresco, o viceversa. Producción y consumo. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, INVI, en 2007 la cosecha de uvas se incrementó respecto del año 2006 en un 9%, alcanzando un volumen de 30.925.095 quintales. El 96% se destinó a elaborar vinos y mostos, un 2% a pasas de uva y otro 2% al consumo en fresco, que insumió 519.502 quintales. De ese total, la provincia de San Juan aportó 445.395 quintales, Mendoza 40.383 y Río Negro 33.704. Exportaciones. De acuerdo a estimaciones del INDEC, en el periodo enero-octubre 2007 las exportaciones de uvas acumularon divisas por valor de $50.202.000 americanos y 49.396 toneladas. Estas cifras denotan que las exportaciones de uvas acumuladas a octubre de 2007 alcanzaron el 69,7% de las toneladas totales exportadas durante el año 2006 y el 70,5% de las divisas generadas por dichas ventas externas. Las exportaciones de pasas de uvas, en el periodo enero-octubre 2007, acumularon divisas por un valor de $30.946.000 dólares y 24.505 toneladas. Algunos derivados de la vid son: uva de vinificación, fruto de la vid maduro, natural o artificial, que entra en proceso de elaboración del mosto o el vino. Uva de consumo directo o uva de mesa, se consume en estado natural, pasa. Uva desecada después maduración o deshidratada que permite su conservación y consumo.
aceite para cocinar, productos de belleza, harinas, infusiones y tés, envases biodegradables, mermeladas, etc. Tipos de uvas más usadas y más conocidas en Argentina. Pinot Noir. El nombre deriva de las palabras francesas pine, piña, y noir, negra. La Pinot Noir crece en todo el mundo, sobre todo en las regiones frías. Merlot. Pertenece a la misma familia que los Cabernet. El vino Merlot se caracteriza por su finura y suavidad sin dejar de ser aromático y carnoso. Syrah, también conocida como Shiraz, es una uva tinta que se cultiva en todo el mundo y se usa sobre todo para producir vino tinto. La Syrah es usada para vinos monovarietales y también para multivarietales. Malbec es una variedad de uva morada usada para hacer vino tinto. Las uvas tienden a tener un color oscuro y abundantes taninos, y se hicieron conocidas por ser una de 6 uvas permitidas en las mezclas del vino de Burdeos. Riesling. La Riesling es una variedad o casta de uva blanca originaria de la región del Rin, en Alemania. Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc es una uva de piel verdosa originaria de la región francesa de Burdeos. Probablemente, la uva tomó su nombre de las palabras francesas sauvage, salvaje, y blanc, blanca, debido a sus primitivos orígenes en el suroeste de Francia. Viognier. La Viognier es una uva blanca del Valle del Ródano, Francia. Aún fuera de Francia, la Viognier puede encontrarse en otros países europeos y en América. Chenin Blanc. La Chenin Blanc, también conocida como Pineau de la Loire entre otros nombres, es una uva blanca de vino del Valle del Loira, Francia. Semillon. Es una variedad vinífera francesa. Es cultivada en Francia, Portugal, Israel y en varios países del Nuevo Mundo. La Semillon, que es relativamente fácil de cultivar, produce regularmente de 6 a 8 toneladas de uva por acre de sus vides vigorosas. Chardonnay. La Chardonnay es una variedad de uva de piel verde usada para hacer vino blanco. Cabernet Sauvignon. La cepa de la uva Cabernet Sauvignon es de origen francés, concretamente de la región vitivinícola de Burdeos, y es una de las más reconocidas a nivel mundial. Bonarda. Envuelta en una larga confusión que fue desentrañada en 2009, Bonarda es una uva de origen francés conocida en la zona de la Saboya, al pie de los Alpes, como Corbeau Noira. Tannat. La Tannat es una uva tinta que ha crecido históricamente en el suroeste de Francia. En la actualidad es una de las uvas más importantes de Uruguay, donde se considera la uva nacional. Pedro Ximénez. Cepa de origen del Valle del Rin traída hace muchos años a España e implantada históricamente en Andalucía y en Valencia. Tradicionalmente cultivada en las provincias andaluzas y extremeñas. Cereza. Es de origen colonial y junto con las denominadas criollas, la grande, mediana y chica, y los torrontes, riojano, sanjuanino y mendocino, son cepajes netamente argentinos. Criolla grande. La criolla grande o sanjuanina junto a la cereza y la criolla chica, integra el grupo de cepas llamados criollos por la antigüedad de su cultivo en Argentina y otros países de América. Métodos de lucha contra las heladas. Métodos fundamentales de protección pasiva. Selección del emplazamiento del viñedo. Debido a que el aire frío es más denso que el aire caliente, el aire que se enfría por contacto con superficies frías se desliza hacia las zonas más bajas, igual que el agua, dando lugar a corrientes de aire frío por el fondo de los valles, siendo estos los sitios menos aconsejados. Además, los suelos que mejor transfieren el calor son los arenosos y secos, seguidos por los arcillosos secos, y finalmente los suelos orgánicos. Selección de las variedades de uva. Es importante inclinarse por cepas de brotación tardía, para escapar de los daños provocados por las heladas primaverales, que pueden afectar las flores y los frutos en sus primeros estadios. Drenaje de aire frío. Para este fin, una vez estudiados los pasillos por los cuales circula el aire en el viñedo, se suelen colocar barreras para impedir el flujo, como ser árboles, arbustos o terraplenes, como así también la ubicación de las hileras de vides a favor del drenaje de aire, para que no choque contra ellas. Sistemas de poda. En lugares propicios a las heladas, se recomienda la poda tardía, para retrasar la floración. Del mismo modo, una poda que ubique los racimos a mayor altura del terreno será protectiva, ya que la temperatura durante una helada es menor al ras del suelo.
Trabajos en el terreno. Es conveniente eliminar los cultivos de cobertura del suelo del viñedo, para favorecer la absorción de la radiación solar y promover la transferencia de energía a la vid. Por otra parte, se debería evitar el laboreo de la tierra durante los periodos de helada, ya que esto crea espacios de aire en el piso y almacena menos calor. Entre los métodos fundamentales de protección activa: riego por aspersión. La utilización de aspersores se basa en que la película de agua que cae sobre el fruto se congele, y sea el mismo hielo el que mantenga aislado al fruto de una temperatura inferior a 0 grados, que es la que va a registrar a su abrigo. El uso de esta técnica implica todo un estudio sobre cuándo comenzar, cuándo detenerlos, y el caudal de agua a utilizar, además de la elección entre las distintas variedades de aspersores disponibles. Las estufas. Consiste en proporcionar calor seco al ambiente con calefactores o quemadores alimentados con diferentes tipos de combustibles, haciendo subir la temperatura del aire que rodea a las plantas. Es conveniente colocar muchas y pequeñas, para evitar la pérdida de calor proyectada al espacio por una combustión muy grande. Suelen colocarse la mayoría en las puntas de las hileras. Se trata de un sistema complejo. Ventiladores. Se utilizan ventiladores de grandes hélices para realizar una mezcla de las distintas capas de aire y evitar el descenso de la temperatura de aquellas capas más bajas. Consumen menos energía y son más limpios que las estufas, pero la inversión es mayor. Su modo de funcionamiento consiste en extraer el aire de la parte superior y empujarlo con una ligera inclinación entre la torre y el suelo, mezclando así las diferentes capas. Riego de superficie. Se trata de un riego por inundación o manto, con el fin que el agua libere paulatinamente su calor al enfriarse, con el inconveniente que si la helada dura mucho tiempo, se forme hielo. Su costo económico es muy bajo, suponiendo que se disponga del agua suficiente, pero puede acarrear una serie de peligros como enfermedades por humedad o asfixia de las raíces. Funciona mejor durante heladas por irradiación. Licores. El pisco. El pisco es un aguardiente cuyo origen es discutido y reclamado igualmente por Perú y Chile, a pesar de ser productos con características y maneras de elaboración distintas. Estas naciones se resisten a dar su brazo a torcer y han convertido el origen del pisco en un tema tan polémico como su sabor potente y poderoso. Origen del pisco. Esta bebida peruana se origina mediante la utilización de uvas traídas por los conquistadores españoles a tierras fértiles de América del Sur. Su elaboración surgió a partir de las uvas que no eran utilizadas para la producción de vino. El pisco peruano está elaborado solo con variedades de uvas seleccionadas, llamadas uvas pisqueras, que son cultivadas en ciertas regiones de la costa del Perú, como Lima, Ica, Pisco, Chincha e Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, Valles de Locumba, Sama y Caplina. Elaboración de pisco peruano. Después de la cosecha, las uvas están listas para la pisa, donde se desprende el jugo de uva y es fermentado, un proceso parecido al vino. Luego el mosto es retirado para ser destilado utilizando un alambique. En Perú, el pisco se define como un aguardiente obtenido por destilación de uvas pisqueras fermentadas, mientras se utilizan métodos que sigan con los principios tradicionales de calidad que han sido establecidos por las zonas de producción reconocidas por el Estado. Asimismo, al pisco peruano no se le añade ningún ingrediente adicional porque cuenta con reglamentos y leyes que regulan la producción, mientras que el aguardiente chileno es mezclado con azúcar y agua destilada para alcanzar el nivel de alcohol que debería tener el pisco. Procedencia del nombre. Existen varias explicaciones de cómo el pisco obtuvo su nombre. Las principales son a raíz de palabra quechua piscu, que se utiliza para denominar a un ave que se encuentra en la región del Valle de Ica, Perú. La grappa. La grappa es un aguardiente de origen italiano, elaborado a partir del orujo de la uva moscatel, motivo por el cual es aromático y dulzón. Inclusive, para resaltar aún más el aroma, antiguamente se elaboraba a partir de pasas de uva moscatel. Se trata de una bebida muy agradable, que ayuda a mitigar el intenso frío de los rigurosos inviernos. Existen grapas varietales de una sola cepa, grapas añejadas en toneles de roble, grapas perfumadas con ruda, cerezas, mirtilo, pera o miel.
Suele decirse que no hay una grapa arquetípica, sino tantas como viñedos, bodegas, añadas, estilos y destilerías. Por eso, cada productor y cada familia tienen su historia irrepetible y su secreto bien custodiado. Con una producción estimada en más de 40 millones de botellas al año, Italia es el gran productor de ese destilado llamado grappa, cuya denominación de origen les pertenece. Y más aún, a pesar de que todos los aguardientes elaborados a partir del orujo de vino de diversas zonas peninsulares también suelen llamarse grappas, las únicas que ameritan ese nombre son las que se elaboran en el Véneto, y más concretamente en la pequeña región de Bassano del Grappa. Allí, los maestros grappoli repiten sus métodos tradicionales, guardados por familias que incluso conservan los antiguos alambiques herederos de sus ancestros. Sin dudas, la grappa tiene idéntico origen al de todos los aguardientes o aguas de vida. Fueron concebidos para reponer fuerzas y recuperar calorías en las regiones en que los inviernos suelen ser rigurosos. Y si bien estos aguardientes pueden estar elaborados en base a diferentes productos, como sucede con el vodka, la ginebra o el gin, sus elevadas graduaciones alcohólicas, entre 40 y 50 grados, los hermanan. Particularmente, la grappa es producto del destilado de la vinaxia o vinaxe, es decir, el orujo de la vid, ese resto sólido de pulpa, semillas e incluso ramitas que es el remanente del prensado de los racimos para la obtención del mosto que más tarde será el vino. Dice la tradición que la grappa no se debe beber sola, sino que se degusta dejando disolver lentamente en la boca un trozo de queso. Para saborear una grappa añeja, licorosa, de tonalidad ambarina, lo ideal es el maridaje con un queso de cabra fuerte, un crotin de masa cremosa y áspera, un roquefort de buenas vetas azules, o un gorgonzola bien perfumado. Si se trata de una grappa joven, intensa, transparente y nerviosa, conviene elegir un queso de montaña típico del Piamonte, o un fontina de masa tierna y levemente amarillenta. En caso de tratarse de una grappa saborizada, con frutas, flores o hierbas, conviene probar un queso de masa semidura como el manchego o algún queso de leche de oveja de consistencia granulosa. El champán o champagne. Denominación de origen. La Champagne es la más septentrional y una de las más importantes regiones vinícolas de Francia, ya que produce el vino espumoso del mismo nombre, blanco o rosado, elaborado según el método tradicional de la región. Esta localidad se encuentra situada a aproximadamente 200 kilómetros de París, son 34.000 hectáreas, de las cuales 31.000 están cultivadas. Sus vinos deben cumplir con condiciones ya establecidas para poder tener derecho a denominación de origen, como ser, proceder de uvas de las variedades Pinot Noir, Pinot Meunier o Chardonnay, hacer su segunda fermentación, según el método Champenoise, es decir que la espuma tiene que producirse dentro de la misma botella en la segunda fermentación. Los vinos espumantes producidos en otras zonas, pueden tener una apariencia y sabor similar, donde ya todo depende del paladar que las pruebe, pero no pueden ser llamados champagne. De las variedades reguladas según denominación de origen, la más conocida es el Prosecco de Italia. Ahora ya sin tener en cuenta la denominación de origen, esta variedad de vinos es conocida o denominada Mousseux, y existen muy buenos productos provenientes del Valle de Napa en California, de Alsacia en Francia, Cavas de España, del sur de Alemania, de Hungría como así también de Argentina y Chile. El champán debe consumirse cuando sale a la venta, si no pierde su frescor con el paso del tiempo. En los últimos años la región de Champaña ha comercializado en un año una media de 245 millones de botellas, siendo Gran Bretaña y Alemania los países importadores por excelencia, seguidos por Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Italia, etc. La calidad del terreno. La calidad de la tierra de la región es la que le otorga a sus cosechas esas cualidades tan especiales, pero lo mejor de la Champagne es poder madurar sus uvas a una temperatura media de 10 grados, ya que con 1 grado menos la uva no podría desarrollarse y completar su ciclo de maduración. El clima frío, equilibrado con la suavidad atlántica continental, con una humedad relativa constante y mantenida, son factores determinantes en la finura de estos vinos.
La mayor parte del champán se elabora con una mezcla de vinos procedentes de diferentes viñedos. Las dos variedades básicas de la champaña son la Pinot Noir y la Chardonnay. A estas se añade para los vinos de calidad la Pinot Meunier, pero el champaña, vino de mezcla por excelencia, se beneficia de la armonía conjunta de todas estas variedades de uva, ya que en su elaboración se debe aportar la finura y la delicadeza del Chardonnay, la frutosidad y expresividad del Pinot Noir, sin olvidar al Pinot Meunier que lo ayudará a evolucionar y a madurar más rápidamente. La elaboración. La elaboración del champán comienza por la fermentación de los vinos de cada una de las tres variedades clásicas antes mencionadas: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Es muy importante que las vendimias sean sanas y bien seleccionadas, pero también la prensada debe ser rápida y medida. Con la primera presión deben obtenerse, por cada 4.000 kilos de vendimia, unos 2.050 litros de mosto. Estos 25 HL corresponden a la cuvée. Dos prensadas posteriores son las que permitirán obtener los 5 HL hectolitros restantes, que reciben el nombre de Premieres y Deuxième Stages. Todo este mosto puede convertirse en champaña, pero las mejores marcas solo utilizan la cuvée y las Premiere. Después de reposar unas horas, los mostos se decantan y realizan su fermentación alcohólica. Las casas de prestigio utilizan cubas de acero inoxidable para llevar a cabo dicha fermentación, donde se controla la temperatura de 17 grados, la cual asegura la conservación de los aromas. Luego de la fermentación alcohólica, los vinos se someten a la fermentación maloláctica, donde se redondean y se suavizan, donde el clima de las instalaciones juega un papel muy importante en este proceso de desacidificación, y finalmente la clarificación y estabilización en frío baja aún más la acidez. Llega así el momento de la preparación de la cuvée, mezclando los vinos de los diferentes viñedos, de las diferentes variedades, y a comienzos de la primavera siguiente a la vendimia se procede al tiraje, donde se añaden las levaduras y el licor azucarado, los cuales desencadenan una nueva fermentación. La segunda, en la botella, sometida a una presión de 6 atmósferas, los vinos se van enturbiando a medida que se alcanza este nivel de presión, que a su vez facilita la fermentación. Bajo estas condiciones óptimas de presión, ideales para el desarrollo fermentativo y autólisis final de las levaduras, los vinos deben permanecer bajo cavas subterráneas a una temperatura constante de 10 grados. Algunos pueden permanecer en su silenciosa cuna durante 6 años, y el récord está establecido en 8 años de cava. El tiempo de crianza es decisivo para su calidad, ya que con los años el champán asimila sus levaduras, se funde con el gas carbónico y de esta manera se desarrollan y originan los aminoácidos, que son el origen de los mejores aromas. Finalmente las botellas pasan a los pupitres, donde serán removidas hasta quedar en punta. Al ir girando las botellas, se van decantando los depósitos en el cuello de cada una de ellas. Una vez en punta, las botellas permanecen en las cavas subterráneas hasta que se degüellan, para eliminar así los sedimentos. Para rellenar ese pequeño vacío que se produce al descorchar la botella, se añaden más cantidad de champán según el tipo de vino que se desea obtener: brut, extra seco, seco, semiseco o dulce. Puesto de producción del vino. La Argentina es el mayor productor de vino de Latinoamérica y el quinto mayor productor en todo el mundo, así como el noveno exportador a nivel global. Este se produce principalmente y tradicionalmente en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, La Rioja, Córdoba, Catamarca, y en las últimas décadas han comenzado a elaborarse en Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Buenos Aires y Santa Fe, el lugar donde más se cultiva en la Argentina. La provincia Mendoza representa más del 60% de la producción de vino de Argentina. Entre las características más importantes es que cuenta con gran diversidad de suelos, clima y altitud, mostrando de esta manera vinos jóvenes y frutales, hasta productos con gran potencialidad de guarda, concentración de fruta y aromas. Mendoza, que forma parte de la región Cuyo, es considerada la provincia más relevante a nivel productivo de Argentina, con 165.000 hectáreas de viñedos cultivados, representando aproximadamente el 66% de la producción vitivinícola del país. Fertilización: a partir de abonos verdes, cenizas de leña o madera.
compost casero, compost industrial, el que venden en los gardens, enmiendas únicas líquidas, enmiendas orgánicas sólidas, enterrado de paja o matas de patata, cuellos de remolacha, estiércol animal, excrementos de murciélagos, extractos de algas marinas, extractos únicos, gallinasa, granza, surrapa, pozos del café y del té guano, harina de carne, harina de cuernos, hasta de buey y huesos molidos, harina de pescado, harina de sangre, humus, lisier de porcino, lodos de depuradoras, mantillo, orujo de aceituna, orujo de uva, palomina, pollinasa, pulpas de destilería, purines, deyecciones sólidas y líquidas junto con el agua de limpieza, sangre en polvo, sangre seca, turba negra, turba rubia, vermicompost, obtenido gracias a lombrices. ¿Cómo comenzó la vitivinicultura en Argentina? Las vides aptas para la vinificación llegaron a América con Colón, en su segundo viaje, más precisamente, allá por 1493. Al ser plantadas en la región del Caribe, no se obtuvieron buenos resultados, a causa del clima. Los colonizadores se fueron expandiendo por el continente, y para 1543 las vides ingresaban a la que luego sería la ciudad de Salta y a la zona de Cafayate, provenientes desde el Alto Perú. En lo referente a las ciudades de Mendoza y San Juan, pasaron a ser centros neurálgicos por los cuales ingresaban al territorio las vides provenientes de Chile. Así, impulsado y acompañado por la expansión del cristianismo, el vino iba copando el país. Para 1598 había viñedos en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Y ni hablar de Misiones, que contaba con una de las plantaciones más importantes entre estos últimos mencionados. Evolución de la superficie de vid en Argentina. La superficie de vid implantada en Argentina ha aumentado un 10% respecto al año 2000, aunque hay una disminución del 2,5% en los últimos 10 años, principalmente en las variedades rosadas y blancas aptas para elaboración de vino y barra o mosto. En el año 2017 se registra un total de 220.848 hectáreas, lo cual indica que hay 5,602 hectáreas menos que en año 2008. Variedades de la vid más cultivadas en Argentina. Malbec, que concentra casi el 19% del total, cereza 13%, bonarda 8%, cabernet sauvignon 7% y criolla grande con el 7%. De estas variedades solo Malbec ha aumentado de forma significativa, bonarda prácticamente no ha variado su superficie y las otras tres han disminuido hectáreas. Mayores productores de vino en 2018. Primero, Italia con 48.5 mil hectolitros. Segundo, Francia con 46.4 mil hectolitros. Tercero, España con 40.9 mil hectolitros. Cuarto, Estados Unidos con 23.9 mil hectolitros. Quinto, Argentina con 14.5 mil hectolitros. Sexto, Chile con 12.9 mil hectolitros. Séptimo, Australia con 12.5 mil hectolitros. Octavo, Sudáfrica con 10.8 mil hectolitros. Noveno, China con 10.5 mil hectolitros. Alemania con 9.8 mil hectolitros. Los 20 vinos más exitosos en el mundo. Primero, Álamos, 424.562 pesos argentinos. Segundo, Trapiche, 188.448 pesos. Tercero, Norton, 186.362 pesos. Cuarto, Kirkland, 178.550 pesos. Quinto, Trapiche Reserva, 174.778 pesos. Sexto, Catena, 161.152 pesos. Séptimo, Las Moras, 127.555 pesos. Octavo, Terrazas Reserva, 102.124 pesos. Noveno, Santa Julia, 97.109 pesos. Décimo, Trivento, 90.096 pesos. Décimo primero, Fusión, 79.993 pesos. Décimo segundo, Norton Colección, 78.305 pesos. Décimo tercero, Broquel, 62.449 pesos.
14º, Don Miguel Gascón, 59.118 pesos. 15º, Kid Frontera, 58.141 pesos. 16º, Pascual Toso, 56.408 pesos. 17º, Séptima, 55.831 pesos. 18º, Ástica, 54.809 pesos. 19º, Altos del Plata, 50.812 pesos. 20º, Michel Torrino Colección, 50.101 pesos. En este mapa se puede ver las provincias que producen vino en Argentina y cuál es el que produce. Primero, segundo, tercero. Jujuy, Catamarca y Salta producen torrontés riojanos y Cabernet Sauvignon. Cuarto, San Juan, cereza, pink. Quinto, La Rioja, torrontés riojanos. Sexto y séptimo, Río Negro y Neuquén, torrontés riojano y semillón. Octavo, Mendoza, cereza, pink, chardonnay, criolla grande, pink, Cabernet Sauvignon, Malbec, tempranillo. Consumo y producción de vino en el mundo en 2017, en millones de hectolitros. Estados Unidos, producción 23.3, consumo 32.6. Francia, producción 36.7, consumo 27. Italia, producción 42.5, consumo 22.6. Alemania, producción 7.7, consumo 20.2. China, producción 20.8, consumo 17.9. Reino Unido, producción 0, consumo 12.7. España, producción 32.1, consumo 10.3. Argentina, producción 11.8, consumo 8.9. Rusia, producción 4.7, consumo 8.9. Australia, producción 13.7, consumo 5.8. Diferentes tipos de cultivos en la vid. Los sistemas más usados en los viñedos argentinos. Parral, sistema muy antiguo en el que se lleva la planta a la parte superior, por encima de los alambres y los racimos quedan debajo, lo que permite mayor aireación de los mismos y menor probabilidad de enfermedades. Este método es muy importante en zonas bajas ya que los granos se encuentran en altura o también en áreas de mucho sol. Espaldero bajo. Es un sistema tradicional de conducción en Mendoza, sobre todo en Luján de Cuyo, Maipú y Godoy Cruz, donde se encuentra asociado con el Malbec. Tiene una altura máxima de 1,5 metros, diseño simple, un par de cabeceros o postes cortos que hacen la función de estacones y un número variable de intermedios. Espaldero alto. Tiene una altura máxima de 1,80 metros para las conducciones de canopia simple con posicionamiento ascendente de la vegetación y 4 alambres fijos. El inferior de conducción, el segundo y tercero para sostener follaje y el cuarto de estructura. Sistemas libres. Son los que no cuentan con una estructura permanente de conducción y en general son de pequeña expansión vegetativa con una elevada densidad de plantación. Los más destacados son el sistema de cabeza y el vaso. El primero casi no se usa en la viticultura, solo en algunas zonas de Europa, y el segundo es el más difundido en el mundo. Sistema en vaso. En este sistema la planta adquiere un tronco muy corto, hasta 80 centímetros como máximo, y de él salen un número variable de brazos, de 1 a 6, en forma radial, llevando cada uno de ellos 1 o 2 pitones de 2 yemas. Cordón bilateral. Es un sistema muy usado en la actualidad para la producción de uvas finas. La planta tiene un tronco que se bifurca en 2 brazos por debajo del primer alambre y tiene como ventajas la maduración uniforme de la uva, mecanizar la poda y la cosecha y disminuir los costos de ataduras. Lira. Es un sistema de canopia dividida en 2 planos de vegetación ascendente que fue ideado en Francia y tiene una estructura de doble espaldero en V con postes inclinados. Sobre cada pared de la V lleva un alambre de conducción y 2 pares de alambres móviles y la planta se abre en 2 brazos secundarios que son cordones permanentes en forma de S. Ramé.
Este sistema creado por Luis Romero está formado por una estructura de postes y alambres que conducen el tronco principal hasta una altura determinada, donde se abren dos ramificaciones hacia ambos lados del tronco y cada una es conducida hasta una distancia adecuada, para luego hacerlos descender en forma paralela hasta un alambre conductor en forma de T. La vendimia es la recolección o cosecha de las uvas, generalmente refiriéndose a las que servirán a la producción de vino o licor. En el caso de las uvas de mesa se usa simplemente el término cosecha. Tipos de vendimia. Existen dos métodos de vendimia. Manual. Es utilizada para la producción de vino de elevada calidad y de vinos espumosos, para lo cual es necesario elegir los racimos de modo más selectivo, lo que inevitablemente aumenta los costos de producción. De esta manera también es más difícil para el agricultor, puesto que debe estar de sol a sol, levantándose y agachándose para recoger la uva y llevando el capazo lleno de uva al tractor. Mecánica. La vendimia mecánica es más económica que la manual. La falta de personal cualificado y el incremento de los costes de recogida de la uva están provocando que se implante de forma acelerada en algunas comarcas vitícolas, un hecho que afecta sobre todo a las grandes explotaciones, que necesitan de más mano de obra. Para realizar este tipo de vendimia, el cultivo debe estar formado en espaldera. Circuito productivo de la vid. Etapa agrícola. Vendimia. Es la cosecha de la uva. Esta se realiza entre marzo y abril en nuestro país. Los racimos que ya están maduros se cortan y se colocan en recipientes grandes. Etapa industrial. La etapa industrial es el proceso donde se transforma la uva en vinos, jugos o pasas. Máquina trituradora. De los recipientes se llevan a la trituradora. En esta se aplastan, se desgranan y se eliminan los tallos de la uva. Prensa. De ahí pasa a la prensa, en la cual se le extrae el mosto, jugo de la uva, y se eliminan las semillas y pepitas. Fermentación. La fermentación del mosto tarda de 10 a 30 días para que el azúcar se convierta en alcohol y dióxido de carbono. Se coloca en toneles cerrados, porque de esa manera no tiene contacto con el oxígeno, arruinaría el sabor y color del vino. Almacenaje. Pasa un periodo de estacionamiento en barricas y conservación en bodegas. Depende la calidad, exigen un estacionamiento que puede tardar años. Embotellado. Cuando alcanzó un envejecimiento ideal, se retira de los toneles y es embotellado. Etapa comercialización. Los vinos comunes y los vinos finos se venden en Argentina, en grandes ciudades. Los vinos de mejor calidad de exportación a Japón y Europa.